El año que viene, como todos los años, Júpiter va a cambiar de signo. En este caso va a pasar a Cáncer, en donde va a estar desde mediados de 2025, más puntualmente desde el 9 de junio de 2025 en adelante. Recordemos que Júpiter está un signo por año, o un año por signo. Por lo tanto, entramos en una instancia interesante, en un año interesante a nivel jupiteriano, en el sentido de que Júpiter va a ingresar en su signo de exaltación. Esto desde la perspectiva de la astrología tradicional, pero es cierto, en estos momentos Júpiter está en el signo opuesto al de su regencia, ¿no? Júpiter rige a Sagitario, planeta que tiene que ver, entre otras cosas, con el conocimiento, con el gran conocimiento académico, con los viajes largos, etc. En este momento está en Géminis, que es el signo opuesto complementario. Por lo tanto, desde la perspectiva tradicional se diría que Júpiter está en exilio, transitando por Géminis. Esto no es nada malo en sí. La diferencia es que cuando pase a Cáncer va a empezar a transitar en un signo en donde aparentemente debería sentirse un tanto más cómodo. Digo, mientras están estos ruidos consabidos que uno no puede evitar, ¿no? Que vienen desde el afuera. Ya hablamos extendidamente en videos anteriores, pero bueno. Espero que se escuche claramente mi voz más allá del caos que está más allá de las paredes de mi casa. Bien, ¿por qué estaría más cómodo en Cáncer, Júpiter? Porque Cáncer es el signo donde desde la perspectiva tradicional Júpiter se exalta. Pensemos en esto, ¿no? Júpiter tiene un carácter netamente protector hacia nosotros. De hecho, literalmente, a nivel físico, ya lo hablamos en videos anteriores, Júpiter nos está protegiendo, ¿no? Júpiter lo que hace es atraer hacia sí cuerpos celestes que de otra manera, asteroides, etcétera, que de otra manera se precipitarían o podrían correr el riesgo de precipitarse hacia la Tierra, dañándonos. Júpiter los mantiene cerca suyo desde su amplio campo magnético, ¿no? Y literalmente nos está protegiendo. Por eso, cuando se habla de Júpiter como gran benefactor, gran protector, por lo menos a nivel físico, a nivel astronómico, literalmente Júpiter nos protege. Y Cáncer tiene un componente simbólico muy ligado a la protección, a la contención, etc. Por eso la Luna rige a Cáncer desde la parte de contención o protección emocional, pero Júpiter tiene un componente canceriano también por esto de la protección llevada a un más amplio espectro. Es decir, aparentemente deberíamos hipotetizar que Júpiter en Cáncer funcionaría de alguna manera un tanto más eficazmente o más tendiente a activar estas dinámicas de abundancia, de expansión, de protección, más que en Géminis, que sería el signo de exilio de Júpiter. Ahora bien, ¿esto es tan así? ¿Es tan indefectiblemente así? Bueno, hay que ver algunas cosas. Primero y principal, ¿no? Cuando hablamos de tránsitos en general, tránsitos globales, obviamente perdemos de vista el hecho de que cada tránsito va a impactar de manera diferente en cada carta natal diferente, ¿no? Por ende, por más que podamos vislumbrar un panorama económico global un tanto más beneficiado, aunque eso también hay que revisarlo, ahora lo vamos a indagar bien, aunque en general podríamos tal vez hipotetizar eso, después cada caso en particular es diferente. Si estamos transitando un Plutón en cuadratura a la cúspide de nuestra casa 2 natal, es probable, y sumado a otros factores, revolución solar con la parte económica un tanto hackeada, progresiones secundarias también, es probable que la parte de abundancia, expansión económica no se manifieste en esos casos, y sí en casos de personas que tengan tránsitos, progresiones y demás, más tendientes a una abundancia general. Es decir, el caso particular indefectiblemente tenemos que considerarlo, tenemos que contemplarlo. Ahora bien, a nivel global, es cierto, solamente con entender el signo de Júpiter
podemos pensar en una mayor tendencia a una cierta abundancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros factores también. Por ejemplo, uno fundamental es la dinámica que se da entre Júpiter y Saturno. Dos planetas que en la antigüedad eran centrales a la hora de ver los tránsitos globales, siendo los últimos dos planetas visibles en esa época antes del desarrollo de los telescopios y demás, llamados los cronocratores en astrología tradicional, ¿no? Siempre la dinámica, todo aquello que hagan entre sí Saturno y Júpiter es de principal lectura. Y una cosa que podríamos afirmar respecto de la entrada de Júpiter en Cáncer, repetimos desde junio de 2025, es que cuando entre Júpiter a Cáncer se va a poner en cuadratura a Saturno, que va a estar en Aries. Saturno va a estar en los primeros grados de Aries, o en el primer grado de Aries, y Júpiter en 0 de Cáncer, ambos planetas en cuadratura entre sí. Acá lo que podríamos significar es que Saturno puede imponer una cierta limitación a la expansión plena de lo jupiteriano. Por ende, los primeros meses en donde Júpiter esté transitando por Cáncer, o los primeros días, Júpiter se mueve relativamente rápido. Ahora lo vamos a hablar, vamos a ver las velocidades, ¿no? Los primeros días de junio es probable que este impacto, si esperamos ansiosamente que Júpiter entre en Cáncer para sentir un beneplácito a nivel económico mundial, y no tanto porque Saturno le va a imponer una cierta limitación a ese Júpiter, más allá de que Júpiter esté exaltado en Cáncer, etc. Ahora bien, Júpiter se mueve relativamente rápido. Una buena noticia respecto de la dinámica de este Júpiter es que Júpiter va a volar por esa cuadratura rápidamente. En poco más de un mes ya va a haber pasado extensamente la cuadratura con Saturno en el cielo de ese momento, y se va a ubicar en los 9, 10, 11, 12 grados de Cáncer. La buena noticia de este Júpiter transitando por Cáncer es que va a avanzar hasta el grado veintitantos de Cáncer, creo que 25. Todo esto desde mediados de 2025 en adelante. En algún momento, en septiembre, por ahí, llega hasta el grado 25. Después hay que ver las fechas precisas, pero más o menos. Va a retrogradar por Cáncer, pero jamás va a volver a cerrar la cuadratura con Saturno. Se va a detener va a retrogradar, se va a detener en los 15 grados aproximadamente de Cáncer. Luego va a volver a avanzar, alejado ya de la cuadratura con Saturno. Por eso uno tendería a pensar solamente desde este contacto. Después hay que ver muchas otras cosas más, insisto, sobre todo cada caso particular. Pero uno podría tender a pensar que la parte global económica estaría un tantito mejor desde la segunda mitad de 2025 en adelante, por lo menos bastante mejor que lo que está actualmente. Siempre está bueno retrotraernos hacia el pasado para ver cómo se fueron dando otros tránsitos similares. Con Júpiter no hay que ir tan lejos porque cada 12 años repite el mismo signo. Entonces Júpiter estuvo en Cáncer en 2013, 2014. 12 años antes que este Júpiter en Cáncer de 2025. Y fue un momento de abundancia, de algarabía económica en la humanidad. No tanto, convengamos. Igualmente es cierto, hay algo ahí como que de alguna manera protege, más allá de todo, qué sé yo. Tal vez fueron momentos un tanto más expansivos que en la actualidad, ¿no? Donde la parte económica parece estar bastante restringida a nivel global. Pero bueno, qué sé yo, Júpiter en Cáncer tendría esta tendencia. En este caso en particular, en este contexto del mundo, en donde Júpiter entrará en Cáncer, en un principio con esta cuadratura con Saturno, pero después ya no. Y después cuando avance por Cáncer,
ya no va a ser aspectos tensos, sobre todo en la segunda mitad, hacia finales de 2025, y luego buena parte o algunos meses de 2026, recordemos que está un año por cada signo, no va a ser aspectos tensos con Neptuno, desde los últimos grados de Cáncer, en todo caso Júpiter le va a hacer un trígono a Neptuno, no va a ser aspecto tenso con Urano, desde los últimos grados de Cáncer, en todo caso Júpiter le hará un sextil a Urano, ni tampoco con Plutón, porque uno podría pensar que desde los últimos grados de Cáncer podría hacerle oposición a un Plutón en Capricornio, pero Plutón ya entró en Acuario, ya en 2025 va a estar rondando los 3, 4, 3 hasta mediados de 2025, 3 grados y tantos de Acuario, y Júpiter en Cáncer no va a llegar a hacerle oposición a ese Plutón. Es decir, que va a ser un Júpiter en Cáncer, por lo menos mientras dure Júpiter transitando por Cáncer. Después va a entrar al Leo y ya entramos en otra dinámica para otro video el año que viene. Pero por lo que vendría de Júpiter en Cáncer, sería, pasado este primer impacto saturnino un tanto restrictivo, un Júpiter que reinaría sin tanta limitación, sin tanta oposición, sin cuadraturas, etc. Con Quirón, en todo caso, en algún momento más adelante, hacia 2026, haría una cuadratura, pero bueno. En general, uno tendería a pensar, tal vez mirar con un cierto optimismo este tránsito de Júpiter operando en Cáncer. Acá pasamos a la parte en donde uno dice, bueno, ¿y cómo puedo aprovechar todo esto? ¿O qué puedo hacer en este contexto? Podemos no hacer nada y simplemente dejarnos fluir y que Júpiter haga lo que tenga que hacer, pero está bueno observar lo que siempre se comenta, ¿no? ¿En qué casa cae este Júpiter en Cáncer? ¿En qué casa natal? Por ejemplo, en mi caso va a caer en la casa 5, que yo la tengo en Cáncer. Tal vez beneficie a mi hija, no sé. Tal vez alguna de estas novedades económicas redunde en algún tipo de beneficio para que mi hija pueda comprarse, o nosotros podamos comprarle algo que ella desea. Vaya uno a saber. La casa en donde cae va a ser la casa más beneficiada de alguna manera por este tránsito jupiteriano. Insisto en algo fundamental, ¿no? Vean principalmente en las propias cartas natales para entender cómo podría darse esta conexión con la abundancia, con el beneficio económico o ciertas restricciones a nivel económico. Veamos primero y principal planetas en tránsito que aspecten a nuestra casa 2. Si los planetas en tránsito, Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, el propio Júpiter, le hacen aspectos fluidos a la cúspide es el inicio, la rayita, la línea que marca el inicio de la casa 2. Si principalmente experimentamos tránsitos fluidos a esa cúspide, entonces el contexto en general va a ser más armonioso y por ende el tránsito de Júpiter tal vez lo que haga es acelerar un proceso benéfico en esos asuntos. Tengámoslo en cuenta. Yo estoy esperanzado con eso. Tengo el tránsito de Plutón en sextil a la cúspide de mi casa 2, es un aspecto fluido, qué sé yo. Vamos a ver qué le hace Júpiter en Cáncer, cómo ingresa, cómo interactúa con esa dinámica. Qué sé yo. Tal vez uno más allá, lejos de enriquecerse y demás, pero tal vez tiene un momento en donde no tenga que estar todo el tiempo pensando a ver cómo llega a fin de mes, ¿no? Un poquito más de respiro nos puede dar. Si por el contrario los aspectos que hagan los planetas en tránsitos a la cúspide de nuestra casa 2 son más bien tensos, cuadraturas u oposiciones principalmente, bueno, es probable que la parte económica esté un poco más restringida y el tránsito de Júpiter en Cáncer tal vez marque un poco de alivio al asunto, pero tengamos también presente esto. Cuando hay aspectos tensos a la parte económica, puede ser la cúspide de la casa 2 o pueden ser aspectos tensos de tránsitos a nuestro Júpiter natal, que también marca cuestiones ligadas a la expansión, a las riquezas y demás. Júpiter es algo de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque mal aspectado
o aspectando de manera tensa a factores de nuestra carta natal, o en un contexto de tránsitos difíciles, Júpiter a veces ayuda, expande nuestras finanzas de manera saludable, otras veces podría desencadenar procesos inflacionarios complejos, ¿no? Esto a nivel global, habría que ver también las cartas natales de cada país, a ver si hay tendencias respecto de los tránsitos globales a activar procesos inflacionarios. Más allá de eso, también hay que tener cuidado si es que está mal aspectado en nuestra carta, a que nosotros mismos nos generemos una bola de consumo que luego sea difícil de manejar. Por ejemplo, estén atentos, si hay aspectos tensos de tránsitos a la cúspide de su casa 2 o al propio Júpiter natal, por ejemplo un Neptuno que toca Júpiter, Neptuno puede ser un factor planetario que nos confunda, que nos dificulte ver los potenciales riesgos de alguna situación o de alguna inversión, y tal vez tocando ese Neptuno a nuestro Júpiter natal, estamos un tanto ilusionados, tenemos como un velo sobre nuestros ojos que nos dificulta ver potenciales riesgos, y tal vez metemos la plata en algo sin pensarlo. En ese caso, si ven que la parte económica está confundida por Neptuno, si Júpiter hace aspectos tensos, o si hay aspectos tensos hacia nuestro Júpiter natal o hacia la cúspide de la casa 2 natal, tengan cuidado porque tal vez este Júpiter, lejos de beneficiar y proteger, tal vez expanda lo peor, ¿no? Expanda lo malo. Ese es el riesgo de Júpiter, ¿no? Júpiter habitualmente es un planeta benefactor, que potencia, que nos expande, que nos abre las puertas, más que restringirnos, nos abre oportunidades. Pero el riesgo es confiarnos de más, gastar de más, hacer estallar la tarjeta de crédito, ¿no? Ilusionándonos con que va a venir abundancia. Ojo, ojo con eso. Por eso el tránsito de Júpiter en Cáncer está bueno que lo concienticemos, porque parecería traer mucho optimismo, como que va a estar buenísima la cosa a nivel económico, y depende de muchísimos factores, ¿no? Como vimos, si vamos hacia atrás, 2013, 2014, y yo no sé si el mundo estuvo tan fantástico. Si vamos 12 años atrás de vuelta, 2002, 2001, pensemos en Argentina. Ojo, no estábamos nadando en la abundancia en esos años. Está bueno tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente y sobre todo alinearnos con la energía, con esa energía jupiteriana. Uno piensa, incluso más allá, yendo mucho más allá de la abundancia económica, ¿no? No tiene por qué monopolizar su campo de acción respecto de a ver si ganamos unos mangos. Alinearnos con esta perspectiva de un Júpiter armonioso en un signo afín a su naturaleza. Insisto, por esto de lo protector, ¿no? Me cuestionarán, Júpiter es más de expandir, de salir al mundo, de viajar, y Cáncer es más del interior. Es cierto, pero lo cierto es que comparten este carácter protector, contenedor. Júpiter es una suerte de ángel guardián que está velando por nuestros intereses. Cáncer arquetípicamente de alguna manera también, ¿no? Quiere protegernos, cuidarnos. Van por ese lado, la conexión va por ese lado. Después tienen notorias diferencias, obviamente. Pensemos que Júpiter rige a Sagitario, y Sagitario no tiene nada que ver con Cáncer, pero comparten algo. Pero bueno, ¿cómo alinearnos a esta energía jupiteriana? Yo diría que no es cuestión, y no sería prudente realmente, a menos que tengamos tránsitos fantásticos a significadores financieros en nuestra carta natal. Yo creo que no sería prudente salir como locos a gastar, ¿no? A invertir al tontas y a locas, sino estaría bueno, alocadamente quiero decir, sino que estaría bueno ser prudentes, porque Cáncer también, ojo, tiene que ver un poco con una cierta prudencia, un cuidado, hasta ahí nomás.
Em, no, entender dónde poder centrarnos, enraizarnos en alguna actividad en donde sintamos que si le metemos énfasis, le metemos pasión, le metemos alma y vida, los frutos podrían crecer, pero con un trabajo metódico de regar la plantita, no con esta perspectiva de me quiero enriquecer del día de la noche a la mañana, de un día para el otro. No da tanto para eso. Da para decir, bueno, supónganse, quieren ser astrólogos, quieren estudiar astrología. Bueno, meterse con eso, regar la plantita, recibirse, empezar a hacer consultoría, ¿no? Tratar de insistir. Es probable que insistiendo y que desde una perspectiva más centrada, más enraizada, propio de Cáncer, el fruto crezca, el proyecto se multiplique y la cosa puede estar buena, ¿no? No poner $5.000 al número 32 en la ruleta. Ahí tal, ojo. Ojo con excesos, ¿no? Ojo con ese tipo de cosas. Insisto, hay que ver el contexto puntual de cómo está cómo están aspectados nuestros significadores económicos en nuestra propia carta natal. Pero bueno, si vamos prudentemente, con cuidado, Júpiter en Cáncer nos puede hacer expandir de a poco en las cosas que sean de nuestro interés, ¿no? Y sobre todo los que le pongamos pasión, ¿no? Aquellas actividades con las que estemos totalmente compenetrados. Bien, eso por un lado. Y luego también, saliéndonos un poco de la parte económica, Júpiter también tiene que ver con el saber, con el conocimiento, con expandirnos a diversas áreas del saber, saliendo de esta famosa zona de confort, pero está bueno aprovechar también toda esta energía de aire que va a haber en el mundo, donde Plutón va a estar en Acuario y en los meses donde entre Júpiter a Cáncer, Urano va a estar en Géminis. Está bueno explorar esto de las áreas del conocimiento, meternos a estudiar algo, aprovechar que la cosa puede favorecer esto del crecimiento personal, individual, de manera mucho más notoria. Una cosa que también podría sugerir Júpiter en Cáncer es, por un momento, aunque sea tal vez un tanto ilusorio, pero en donde el foco de nuestro ser esté puesto en procesos más de disfrute, más de goce, más de pasarla bien, sin tanto énfasis de esta cosa saturnina, de ser la hormiguita que agacha la cabeza, que trabaja durante el verano para... más de disfrutar el verano o disfrutar de la primavera o lo que sea. Júpiter en Cáncer nos propendrá un poco hacia esas cuestiones. Sí que está bueno. Por ejemplo, estaría bueno ver cómo podría uno prepararse para ese momento y decir, en mi caso seguramente me ponga a profundizar mis estudios astrológicos, a leer textos que tal vez por diversas vicisitudes de la vida saturnina de los años de Plutón en Capricornio no tuve tiempo de leer porque estaba laburando. Por ejemplo, ¿no? Que el mundo se vuelva un tanto más jupiteriano es necesario. Fíjense que las dinámicas que se dan en el mundo vienen de procesos un tanto más restrictivos, saturninos, más de trabajar, producir, etc. Y hay momentos un poco más laxos, jupiterianos, que precisamente lo que aportan a nuestra vida, idealmente, es, bueno, puesto que tengo el tiempo libre, puesto que tengo 8 horas por delante donde no tengo que hacer nada, y vamos a leer, vamos a explorar otras cosas, vamos a conocer despreocupadamente, sin la presión de tener que producir. En algún momento tienen que venir esas cuestiones a nuestra vida, porque si no, ¿cómo nos perfeccionamos para luego ser más productivos? Si es que ese fuera el plan, qué sé yo. Y para perfeccionarnos tenemos que detenernos un poco a estudiar y tenemos que tener el tiempo libre.
En las instancias de formación de un estudiante universitario vemos un poco eso, ¿no? Obviamente, queremos ser abogados o médicos o astrólogos o lo que sea, bailarines de tap, lo que sea. Pero tiene que haber un proceso de formación antes, un proceso formativo, y muchas veces ese proceso formativo está acompañado, aunque a veces no tanto, depende obviamente de las circunstancias de cada uno, pero muchas veces el proceso formativo está acompañado por tal vez algunos padres que nos bancan, que permiten que vivamos en casa en la casa de nuestros padres mientras estudiamos, y nos preparan la comida a la noche y ya no tenemos que pensar tanto en esta subsistencia constantemente, y eso permite que nos focalicemos en los estudios. Esa sería una instancia jupiteriana. Obviamente, luego va a venir una instancia saturnina de, una vez que tenemos el título y demás, empezar a esforzarnos, a trabajar, a producir nosotros mismos para generar nuestros propios recursos, nuestro propio sostén, etc. Claro, igual depende, a veces se mezclan la instancia saturnina y la instancia jupiteriana. Si no tenemos padres que nos permitan esto, que tengan recursos económicos suficientes como para permitir, para darnos el lujo de focalizarnos puntualmente en lo jupiteriano, bueno, tenemos que darle una instancia saturnina, trabajar un poco, estudiar un poco, tal vez postergar un poco la fecha de la obtención del título, porque tenemos que trabajar. Bueno, la vida es así, a veces tenemos que meternos más en un énfasis saturnino, a veces en un énfasis jupiteriano. ¿Por qué traigo a colación esto, ya como para redondear el video? Y porque más allá de las vicisitudes personales, más allá de dónde vengamos, más allá del contexto de tránsitos particular y demás, la buena noticia de Júpiter entrando en Cáncer es que va a haber una inclinación un tanto más ligada a esta cuestión de darnos el lujo de tener algunas horas más libres, algún tiempo. Ya no tenemos la presión acá sobre nuestros hombros, que nos está Saturno respirándonos sobre la nuca, sino que puede haber una instancia un poco más expansiva. Fíjense cómo cambia la dinámica, ¿no? Esto, la reflexión final como para cerrar. La dinámica de 2020, donde se dio la conjunción Saturno-Júpiter, sumado a Plutón, ¿no? La triple conjunción, Saturno-Júpiter-Plutón en Capricornio, pero si tomamos la dinámica Saturno-Júpiter, esa conjunción se dio en donde el planeta que dominaba era Saturno. Saturno estaba fuerte en Capricornio, Júpiter estaba débil en Capricornio. Entonces lo saturnino se impuso sobre lo jupiteriano en 2020. ¿Y qué pasó en 2020? Un mundo mucho más saturnizado que jupiteriano. Un mundo en donde tenías que quedarte en casa, en donde no podías salir a explorar libremente el mundo, cosa que tal vez sería del interés de lo jupiteriano. Agarrar la mochila, salir, ir de acá para allá. En ese momento Saturno dominaba, se imponía de alguna manera por sobre lo jupiteriano. En esta instancia, Júpiter va a ser el más fuerte. Júpiter está en Cáncer exaltado, Saturno va a estar en Aries en lo que se denomina el signo de caída. Un Saturno un tanto más débil, un Júpiter un tanto más fuerte, hagamos la matemática, ¿no? Parecería haber tendencias un poco más ligadas a inclinarnos hacia la expansión, el pasarla un poco mejor, etcétera, etcétera. Simplemente esto, una reflexión respecto del futuro ingreso de Júpiter a Cáncer. Esperemos que esté bueno, esperemos que la pasen bien y nos veremos en el próximo video.